El día de hoy vamos a hablar de la viabilidad y la factibilidad, ¿verdad? Y recordando que son tienen diferentes definiciones. Dice que para empezar, ¿verdad? Iniciaremos o recordaremos que factibilidad es la cualidad o condición de ser factible. O sea, que se puede hacer, que es fácil de hacer. Pero la viabilidad es la cualidad viable, ¿verdad? O sea que se puede lograr llevar a cabo, se puede hacer, pero tiene diferentes circunstancias o debemos tomar en cuenta todas las circunstancias que vamos a, circunstancias que tiene el proyecto, ¿verdad? No es solo de, sí, es fácil de hacer y ya, sino tomar en cuenta todas las circunstancias y vamos a ver cuáles son esas circunstancias o cómo es que podemos hacer un análisis de viabilidad. Tiene probabilidades de poderse llevar a cabo. O sea, sí hay más probabilidades de llevarse a cabo. Por ejemplo, podríamos decir que el proyecto, ¿verdad? Lo podemos hacer porque sí es buena idea y todo, pero tenemos que tomar en cuenta si va a ser rentable, si va a ayudar a varias personas, o por ejemplo, si es una tienda o una empresa o algo, si van a haber personas que vayan a acudir a esa empresa, ¿verdad? Si vamos a tener clientes, porque si no, es fácil, porque se monta toda la empresa y todo, pero no es viable, porque no va a llegar personas, y si no llegan personas, no van a utilizar nuestros servicios o comprar nuestros productos y vamos a salir perdiendo. Entonces, era factible, pero no. Entonces, vamos a ver estas diferencias. Entonces, como podemos ver, una diferencia factible es que se puede hacer y viable es que la posibilidad de llevarse a cabo si todas las condiciones son factibles. Entonces vamos a empezar con el análisis de la viabilidad. Dice que se llama así al estudio que intenta predecir el eventual éxito o fracaso de un proyecto. Ese es el análisis de viabilidad que nos va a predecir, ¿verdad? Qué tan exitoso puede ser este proyecto o va a fracasar, ¿verdad? Como les había dado el ejemplo anterior. Y esto se hace, o este estudio se hace, o este análisis antes de iniciar el proyecto para minimizar el margen de error. O sea que ya cuando ejecutemos el proyecto vamos a ejecutarlo porque va a ser viable, ¿verdad? O sea, sí va a servir, sí va a tener ganancias y todo lo demás, todo lo que necesitamos. Y sí se va a poder hacer. Entonces, ya sabemos que es viable, pues seguimos adelante con el proyecto, ¿verdad? Si descubrimos que no es viable, pues entonces hay que modificar o cambiar de proyecto, ¿verdad? Modificarlo para que sea viable o cambiar de proyecto, ya que se estudian todas las circunstancias vinculadas a los proyectos. Muy bien. Entonces, ya que se han aprobado estas 4 evaluaciones, ahorita vamos a ver, alguien puede leer y explicarnos qué es la evaluación técnica o a qué se refiere. Evaluación técnica sería la primera evaluación para el análisis de la viabilidad. Entonces, chicos, evaluación técnica. Número 1. Es decir, o puedes leerlo en voz baja, ¿verdad? Ya que tienes el documento, y luego explicar qué fue lo que comprendiste de esta evaluación técnica. Muy bien, gracias. ¿Sí? El número 1, ¿verdad? La evaluación técnica hace referencia a aquello que atiende a las
características tecnológicas y naturales involucradas en un proyecto. Esta está vinculada a la seguridad y el control. Por ejemplo, si el proyecto es construir un puente, la viabilidad técnica estará referida al estudio del terreno y las condiciones ambientales para evitar que se caiga. Muy bien, gracias. ¿Qué comprendiste de esta evaluación técnica entonces? Que tal vez tenemos que evaluar antes el proyecto y dónde lo vamos a hacer. Muy bien. Sí, así como dice Sofía, ¿verdad? Hay que evaluar antes de hacer el proyecto, ¿verdad? En este caso de la evaluación técnica dice características tecnológicas y naturales. Por ejemplo, si vamos a construir un puente, ¿verdad? Es fácil, conseguimos los materiales y todo y se construye el puente, pero ahí no era donde tenía que ir el puente, o tal vez el terreno no estaba apto para esto y es un terreno muy suave, ¿verdad? Por ejemplo, y entonces, o arenoso y todo, y se puede hundir el puente. Entonces, al final, ese proyecto no funcionó, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario esta evaluación técnica. Muy bien, ¿alguien que quiera leer la evaluación ambiental? Bien, gracias, Ayeli. Hola, ¿cómo estás? Evaluación ambiental. La evaluación ambiental hace referencia a los resultados del estudio de impacto ambiental que se realiza para cuantificar y cualificar la injerencia que el proyecto causará al insertarlo en un medio biótico y abiótico, y puede ser que el impacto sea positivo o negativo. En el caso de que sea negativo, se encaminará dentro de los parámetros de la legislación ambiental vigente y cuál es su plan de sostenibilidad del medio ambiente afectado. ¿Qué comprendiste tú de esta evaluación ambiental o a qué se refiere? Que se tiene que hacer una evaluación de si va a tener beneficios o no los va a tener para el ambiente. Ajá, exacto, gracias. Entonces, sí, como nos decía Ayelin, ¿verdad? La evaluación ambiental sirve para esto, el impacto ambiental. ¿Cuál es la consecuencia que va a traer al ambiente esta empresa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se hace un estudio de impacto ambiental, donde, bueno, van a sacar desechos. ¿Dónde van a poner esos desechos? Pues ya contrataron a una empresa que se dedique a deshacerse de estos desechos adecuadamente, o qué causa también, por ejemplo, si algunos químicos que se usen pueden ser dañinos para los vecinos, cómo se va a contrarrestar esto, si se va a poner una barrera o algo para evitar que hayan consecuencias, ¿verdad? Para otros. Entonces, por eso dice que el impacto sea positivo o negativo. Y entonces ya se evalúa y si realmente se puede contrarrestar este impacto, ¿verdad? O ya se evaluó cómo poder disminuir los riesgos que va a causar esto, entonces puede ya seguir este estudio, ¿verdad? Pero entonces esta evaluación ambiental es parte también del análisis viable. Y si todo está bien en esto, también podemos decir que el proyecto es viable y se puede continuar con el proyecto. Muy bien, ahora la evaluación financiera. ¿Alguien que quiera leerlo y explicarnos? Gracias. Dice evaluación financiera. En los proyectos que buscan producir un bien o un servicio para satisfacer una necesidad, se define su rentabilidad, que es el objetivo de evaluación financiera.
¿Qué comprendiste tú de esto? Pues yo creo que en esto pues se basan diferentes negocios y como empresas que venden productos o diferentes marcas y lo que hacen es pues hacer un buen producto para que tenga bastante compra y de esa manera tengan buenos ingresos. Muy bien, gracias. Sí, como nos decía Cris, ¿verdad? Busca producir un bien o para satisfacer la necesidad. Pues va a satisfacer la necesidad, pero también busca su rentabilidad, o sea, que obtenga ganancias, ¿verdad? No solo un proyecto y que donde haya que invertir más de lo que o no recibe nada de ganancias o solo sale lo del costo, ¿verdad? Porque necesita ser algo rentable. Por ejemplo, si fuera principalmente en proyectos económicos, ¿verdad? Porque si fuera un proyecto social, pues se busca un beneficio y también es parte de la rentabilidad. ¿Para qué está haciendo este proyecto? Para beneficiar a la población, para que la población haya más ingresos económicos, ¿verdad? Por ejemplo, si es un puente, una carretera y todo, entonces pueden llegar ya más fácil o se mejora el acceso a ese lugar. Y entonces es rentable porque al final va a tener cierto beneficio, pero si nada más se hace, ¿verdad? Y no tiene mayor beneficio, entonces no es rentable y entonces nuestra evaluación financiera nos muestra que ese proyecto no va a ser viable. Muy bien. Ahora la evaluación socioeconómica. ¿Quién nos quiere apoyar con la lectura y explicarla? Bueno, voy a leerla y luego alguien más puede leer el otro párrafo, ¿verdad? Ya que es como que la conclusión. Evaluación socioeconómica. Esta evaluación se analiza a la población afectada, o sea, la cobertura del proyecto, sus impactos, los beneficios o prejuicios y su relación con las variables económicas de una región, departamento, municipio, ¿verdad? Etcétera. Con estas se evalúa estas variables ya que puede tener restricciones respecto a las políticas económicas, por ejemplo, importación-exportación. Por ejemplo, que estos productos no se puedan exportar o importar si fuera de esto, o en el caso de cuáles son las reglas que hay municipales, ¿verdad? Y entonces se evalúa tanto la rentabilidad o que hay que pagar más impuesto y no se está ganando tanto, ¿verdad? Debido a las leyes que hay en ese lugar. Entonces, también esta evaluación socioeconómica no va a ser, nos va a mostrar que este proyecto no es viable, ¿verdad? O beneficios o prejuicios, ¿verdad? Tiene más perjuicios que beneficios, entonces tampoco es viable. ¿A quiénes va a cubrir? La población afectada, ¿verdad? ¿Va a beneficiar a la población o la va a afectar? Esto también, y para quiénes es el producto. Por ejemplo, se piensa en un proyecto, ¿verdad? Y este proyecto necesita o una escuela, ¿verdad? Por ejemplo, un colegio o algo, y dice, es que este colegio para 100 personas, pero las clases están muy pequeñas y esto y el otro, el terreno no da, entonces no es viable, ¿verdad? Porque no se va a poder realizar lo que queríamos, porque hay ciertas circunstancias que no van a permitir lograr nuestro objetivo final, ¿verdad? O nuestro fin. Entonces también, por eso dice que son estas 4, ¿verdad? Tanto la técnica, la ambiental, la financiera y la socioeconómica. Luego dice a la aprobación o visto bueno de cada evaluación llamaremos viabilidad. O sea, que acá íbamos viendo si es viable, si es viable. Estas 4 se deben dar al mismo tiempo para poder también alcanzar la factibilidad de un proyecto. Por ejemplo, puede ser viable técnicamente, pero no financieramente. Entonces, no vale la pena hacer este proyecto. Y así, ¿verdad? Otras posibles combinaciones. Puede ser
ambiental, pero no socioeconómica y así. Entonces necesita que estén, que sí se den estas evaluaciones, ¿verdad? Que sean positivas para decir que es viable. Entonces, con una evaluación que resulte no viable, el proyecto no será factible, ¿verdad? Aunque digamos, así era fácil de hacerlo y todo, pero no es viable y entonces, por lo mismo, no vale la pena hacerla y entonces, aunque podíamos haber pensado que era factible, al final no era factible, ¿verdad? Entonces, la viabilidad nos va a ayudar a saber qué tan factible es que hagamos este proyecto. Muy bien. ¿Alguien puede leer el resumen? Dice, en resumen, chicos. Gracias. Las últimas 2 líneas. Gracias, Dulce. En resumen, si el proyecto es factible, se puede pensar en diseñar un plan de proyecto para su ejecución y poder convertirlo en una realidad. Bien, gracias. ¿Qué entendiste por esto? Que nos tenemos que organizar bien y ver lo que más conviene para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Gracias. Entonces, como les decía, ¿verdad? Dice aquí, en resumen, como nos leyó Dulce, si es factible, entonces ya se puede ejecutar. O sea, ya vimos estas evaluaciones, vimos que sí era viable y entonces por ser viable también iba a ser factible y entonces ya vamos a hacer todo lo demás, el plan, la planificación, todo lo que habíamos hablado anteriormente para poder ejecutar ese proyecto o llevar a cabo ese proyecto. Entonces, vamos a pasar ahora a lo de la factibilidad. Ya hablamos de la viabilidad. Entonces, ahora al estudio de la factibilidad. Dice que la factibilidad es el análisis de los resultados, tanto financieros, económicos como sociales y de inversión, para evaluar y estudiar si somos capaces de realizar el proyecto. La viabilidad es si iba a tener rentabilidad, si se iba a poder hacer el estudio de ambiental, ¿verdad? El estudio técnico que habíamos hablado. Ya la factibilidad es las capacidades que podemos tener para realizar el proyecto. Entonces, en un estudio de factibilidad, este debe ser representado con todas las ventajas posibles para la empresa u organización, pero sin descuidar ninguno de los elementos necesarios para que el proyecto funcione. Dentro de estos estudios de factibilidad se complementan 2 pasos. Uno es son los requisitos óptimos y los requisitos mínimos. ¿Alguien quiere leer los requisitos óptimos? Requisitos óptimos y requisitos mínimos. Y explicarnos a qué comprendieron. Sí, gracias. Requisitos óptimos es la presentación de un estudio en el cual se plasman los requisitos necesarios para realizar un proyecto y sin ellos no se podrían llevar a cabo, por ejemplo, el apoyo de la entidad municipal, etc. ¿Y también los mínimos? Sí, ¿gustas? Estos requisitos ayudarán a cumplir las metas y objetivos que optimizarán los recursos disponibles para minimizar los gastos de adquisición adicional, por ejemplo, apoyo de organizaciones no gubernamentales, empresas, instituciones, etc. Muy bien. Entonces, ¿qué comprendiste tú de la diferencia o a qué se refieren estos requisitos, tanto los óptimos como los mínimos?
bueno, tal vez los óptimos es cuando, digamos, tenemos que tener, como decía ahí, apoyo de la comunidad, tener como el entusiasmo para hacerlo, y en los mínimos, tal vez para, como dice en la primera línea, es para cumplir las metas y los objetivos. Gracias. Sí, entonces los requisitos óptimos en un estudio de factibilidad o al presentar un estudio de factibilidad son los requisitos o podríamos decir, los pasos que son necesarios o esos requisitos que tenemos que cumplir sí o sí, ¿verdad? No los podemos dejar a un lado para realizar el proyecto. Por ejemplo, queremos hacer un puente o introducir agua potable, pero si la comunidad no quiere, pues entonces, aunque nosotros tengamos todos los recursos y todo, no vamos a poder hacerlo, ¿verdad? Tenemos que tener la autorización de ciertas cosas. Entonces, son requisitos que tienen que estar, ¿verdad? Ya los mínimos pueden o no pueden estar. A veces ayudan, como decía aquí, ayudan a cumplir las metas, principalmente en el caso de minimizar gastos, ¿verdad? Entonces, nos ayudan financieramente o estos requisitos nos van a ayudar para que podamos hacer el proyecto, ¿verdad? Pero, o sea, complementan, podríamos decir, pero no son indispensables, esa es la palabra, ¿verdad? Entonces, los óptimos sí son indispensables, porque sin estos no podríamos hacer el proyecto. Es importante realizar este estudio de factibilidad antes de iniciar el proyecto, porque esto ayudará a evitar que fracase también. Ayuda a los proyectistas a conocer y disminuir riesgos y asegurar el valor del trabajo, por lo que deben tomar en cuenta los siguientes pasos. Entonces, para hacer un estudio, ¿verdad?, que nos va a ayudar a ver lo del proyecto, también vamos a hacer este estudio de factibilidad. Así como ya vimos que sí era viable, entonces vamos a ver, bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a realizar, verdad? Es importante que se realice antes de iniciar el proyecto también. Por eso dice que un proyecto debe ser factible y también viable. Ya vimos a qué se refiere que es un proyecto viable. Ahora estamos viendo que es factible. Entonces, se elige un problema que se pueda solucionar. Ya habíamos visto, ¿verdad? Cuando hablamos del diagnóstico, que, por ejemplo, se puede encuestar a la comunidad cuál es el problema o cuáles son esos problemas, se determina el que tiene mayor importancia o prioridad en ese momento, el que urge, podríamos decir. Por ejemplo, la introducción de agua potable, forestación de áreas verdes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema principal o lo que está afectando, ¿verdad? Entonces, ya elegimos ese problema. Se realiza un cabildeo, también habíamos hablado de qué era un cabildeo, si existe este proyecto en marcha, si existen medios para su realización. Por ejemplo, si alguien había iniciado este proyecto, pero ya no pudo terminarlo, ¿por qué razones? Que le cuenten, ¿verdad? Y si no se había hecho, qué otros se han hecho para ver cómo trabajan en la comunidad y todo esto. Y luego determinar quiénes apoyan el proyecto, si van a ser empresas, entidades que estén interesados en solucionar el problema, como organizaciones no gubernamentales o municipalidades. Y se calcula también la inversión y el costo del proyecto, porque tenemos que ver esto, ¿verdad? Antes de hacer el proyecto, antes de se cotiza y todo lo que habíamos hablado anteriormente, para que tengamos ya la idea de cuánto vamos a gastar y todo, y buscar luego ya el financiamiento, o si nosotros tenemos el dinero, ¿verdad? Y luego de esto, de calcular la inversión, definir a los beneficiarios. ¿Quiénes van a beneficiarse con esto? Hombres, mujeres, niños, personas de la tercera edad, comunidad, establecimiento. Esto es en caso de un proyecto social, ¿verdad?
determinar que el proyecto sea sostenible. Si existen grupos que estén interesados en darle seguimiento a nuestro proyecto, porque, por ejemplo, se hace, ¿verdad? Una limpieza en las calles y todo, pero después otra vez ya está todo sucio y entonces debemos ver que alguien sea responsable y que continúe con este proyecto, ¿verdad? Es cierto, ya terminó y ya quedó todo limpio, pero ¿qué van a hacer después? En este caso, que es un proyecto social, ¿verdad? Uno de los proyectos estudiantiles, ¿verdad? En el caso de si quisiéramos hacer un proyecto, podría ser, ¿verdad? Uno de tantos proyectos que se pueden hacer es la limpieza de las playas, de los lagos para promoción de la protección de recursos naturales y cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Pero este proyecto, pues, se hace y queda bien, como les decía, la playa, pero después, ¿qué va a pasar? Por eso dice que hay que determinar que el proyecto sea sostenible. ¿Cómo vamos a lograr que continúe esto, verdad? O, por ejemplo, se hace una calle, pero ¿qué se va a hacer para evitar que se deteriore la calle? O quién va a dar el mantenimiento y todo, como ir recordando que es necesario esto. Y en el caso que fuera un proyecto ya económico, entonces esto también habría que ver, ¿verdad? Acuérdense que siempre que buscamos un proyecto, tiene para solucionar una necesidad que hemos visto, un problema que hemos detectado. Y entonces empezamos a analizar, ¿verdad? Como el ejemplo que les he dado, ¿verdad? De la panadería, que todos iban a comprar su pan hasta 10 cuadras, ¿verdad? Y yo puedo hacer pan y entonces lo puedo poner aquí cerca y ya soluciono, ¿verdad? Ya no van todos hasta allá, sino ya a un lugar más cerca y también yo me beneficio, ¿verdad? Porque tengo clientes y sí he visto y empiezo a hacer encuestas y todo para ver que si era factible y si vale la pena hacer ese proyecto. Entonces, esto es la clase del día de hoy, tanto del estudio de factibilidad y el estudio de viabilidad. Y recuerden, un proyecto siempre tiene que ser factible y viable a la vez, ¿verdad? O viable y factible a la vez.